a todos a nuestro museo municipal. Agradecemos a nuestra directora Rosabel, que está por ahí, que nos acoge en su casa, en esta microferia del libro, que hoy ya pues, casi llegamos al Ecuador. Yo quiero agradecer enormemente a todos nuestros libreros, a todo nuestro sector y nuestro colectivo cultural que nos están arropando. Para el Ayuntamiento es un auténtico honor poder desarrollar durante estos días, que el viernes será el día cumbre con la celebración del Día del Libro. Permítanme que dé la bienvenida, voy a ver si no, por supuesto a todos ustedes. Nos acompaña el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, compañera de corporación, Paco Pizarro, comandante Juan Carlos García, es un honor que nos acompañe. Y también por ahí quiero saludar a Susana Mina. Estamos en vuestro barrio, este barrio de la caridad, que es el corazón de Algeciras, de nuestro casco histórico, y donde se encuentra nuestro museo municipal, que es la casa de todos. Hoy acompaño a una persona, permítanme, para mí, igual que para Rosabel, para Miguel, para Javier también, una persona muy querida, para Agustín, que está por ahí al fondo. Agustín, también para ti. Una persona muy querida para nosotros, para el Ayuntamiento de Algeciras, para esta casa, para esta institución, el Museo Municipal, que el año pasado, este año tan difícil, complejo, Antonio cumplía 25 años. Que han sido, Antonio, años muy complicados, difíciles, para, bueno, pues al final consolidar una institución importante para la cultura, para la historia, para nuestra ciudad, como es el Museo Municipal. Pero aquí está, intentando crecer, engrandecer mucho más nuestra ciudad. Y bueno, pues hablar de Antonio es hablar de cultura, hablar de historia, hablar de patrimonio. ¿Quién no le sigue ahora? Comentábamos antes esos artículos tan divulgativos que hace de nuestra historia, de nuestros personajes. Y hoy para acoger una nueva publicación, novela histórica, pero bueno, Antonio es prolífico. ¿Cuántos libros tiene Antonio? Pues no lo sé, muchísimo. Y le acompaña hoy otra persona muy grato, decía antes que hace un tándem maravilloso, nuestro querido profesor Pepe Juan Iborra, una persona también muy querida, que también engrandece nuestra ciudad, nuestra cultura. Y yo no me voy a extender más. Vuelvo a decir mi agradecimiento en nombre del Ayuntamiento, en nombre de la ciudad de Algeciras, y le invito a que ocupe el lugar y bueno, pues seguro que vamos a disfrutar todos de la exposición, tanto de uno y de otro, que él va a hacer además de presentador de la obra. Excusamos a nuestro querido Ángel Sáez, que hoy por motivos personales no podía acompañarnos, y le mandamos un fuerte abrazo. Pues le dejo a Pepe Juan. Delegada, presidente, comandante, autoridades, asistentes, Rosabel, querido amigo Antonio, en primer lugar, te doy las gracias por haberte acordado de mí para hacer esta presentación. Hace ya años, no recuerdo cuántos, ¿no? También te acuerdas de la historia de Juan Pedroche, también ya de alguna forma empezaba a barruntar esa querencia tuya hacia, de alguna forma, revisar o interpretar la historia desde el punto de vista literario. Esta novela que tienen ustedes aquí es la segunda de una trilogía. La novela es La venganza del rey bastardo. Se configura como la segunda de una trilogía que se ambienta en la Castilla del siglo XIV. La primera, que sacó antes de esta pesadilla de pandemia en la que todavía parece que estamos, ¿no? Era La Cruz de Belisario, y
próximamente saldrá La cautiva de la Alhambra, esperemos ya que en tiempos mejores y mucho más cercanos. Evidentemente estamos ante una novela histórica. De Antonio, pues, evidentemente, esto es lo que podemos esperar. Yo recuerdo una frase de Oscar Wilde que decía, heterodoxo donde los haya, y de poquísimo rigor histórico. Recuerdo que decía que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho Antonio? Antonio ha hecho una particular reescritura de la historia a partir de los tremendos conocimientos históricos que posee. En eso, evidentemente, juega con ventaja. Para escribir una buena novela histórica, creo que lo he leído en una película, para escribir una buena novela histórica se deben tener unos buenos conocimientos históricos. Si no, lo que sale es otra cosa. No tiene ese valor y ese componente literario. Y es una novela que la vamos a sentir todos tremendamente cercana. ¿Por qué? Porque se ambienta en un espacio y en unos condicionamientos históricos en los que prácticamente casi todos hemos vivido. El siglo XIV, donde la ciudad donde estamos ahora tiene un protagonismo histórico también tan importante, va a ser ese momento en el que se desarrollará la acción. Bien, se trata de una novela extensa, pero de lectura de lo más sugerente. Reconozco que la he leído en apenas 6 días y se hace perfectamente atractiva. A pesar de esa extensión, es una novela que Antonio ha sabido enganchar perfectamente los tiempos narrativos para ir de menos a más y para saber cómo engancharnos dentro de esa trama novelesca y de esa trama histórica. Son 19 capítulos, lo divide en 19 capítulos con títulos muy aclaratorios, con una estructura perfectamente circular. Comienza en el Alcázar de Toros, en Zamora, en 1370, con una reflexión que realiza el personaje protagonista, que lo que hace es una especie de revisión a lo que ha sido su vida desde su nacimiento en Sevilla en 1305. Es, por tanto, el relato de 65 años cruciales para entender la historia del Reino de Castilla, esos años que van de 1305 a 1370. Bien, la acción es una acción que está totalmente marcada por una linealidad histórica. Esa linealidad histórica, yo contemplo dos estados bastante bien definidos. Hay un primer estadio en el que el relato se conforma como una novela de aventuras. Una novela de aventuras totalmente personales que están protagonizadas por el personaje, por el narrador de la ficción. Esa novela de aventuras tiene, yo creo que alguna vez también te lo comenté hace ya tiempo, que veo un componente muy cervantino en los relatos tuyos históricos. Ese concepto de las historias dentro de la historia, de los relatos dentro del relato. Hay muchas historias que conforman ese primer estadio del relato. Historias como la del portuguano de Lanzarote, las historias de los viajes a Mallorca con la Gallarda, la historia de la expedición a África en busca del puerto del oro, la historia del cautiverio en Salé, que es realmente, la historia del cautiverio en Salé, prácticamente casi una novela cervantina de cautivo, una novela... Otra de las cosas, otro de los valores que tiene Antonio es que recrea perfectamente el habla yo diría que casi del siglo XVI, vamos, ¿no? En la estructuración incluso sintáctica, ¿no? He dicho eso, la historia de Salé, del cautiverio en Salé, el episodio con Laila, la historia del viaje ugolino de Lanzarote, la historia del famoso viaje de Lanzarote, de su hermano, la historia de Pedro Íñiguez, el protagonista como galeote en La Vencedora, bajo la tiranía
tremenda ante el Manco, la historia de Gonzalo Ruiz, el hundimiento de la Vencedora, la historia también de Pedro en la barca de San Lorenzo, o la relación que tiene con María, la hija de un tal Luis Fresano. Ese sería ese primer estadio de historias dentro de la historia. Son historias que protagoniza de alguna forma el narrador. Pero luego hay un segundo estadio. En ese segundo estadio vamos a ver la historia con mayúscula, la historia que todos hemos estudiado y que Antonio controla perfectamente, que es esa sucesión de hechos recurrentes que van ahí marcando esa atmósfera que se produce en este sur a lo largo de todo el siglo XIII. Esos hechos históricos, como muchos de ellos totalmente cercanos a nosotros, como el episodio de Guzmán el Bueno en el Castillo de Tarifa, la muerte de doña María de Molina, el episodio de los tremendos tutores que tuvo Alfonso XI en su minoría de edad, las revueltas ciudadanas, la batalla naval de Algeciras, la pérdida de Gibraltar, la primera guerra con Portugal, incluso hace referencia a la rebelión de los cátaros, la muerte de Abomelique aquí cerquita, ¿no? Territorio surcado por la Trocha en la década de Pagana, la campaña del Estrecho, la batalla del Salado, la batalla del Palmone, todo el sitio y el cerco de Algeciras, incluso con los guiños a la utilización por primera vez de la pólvora en el cerco, la rendición de Algeciras, el sitio de Gibraltar, la epidemia de peste que se abate sobre todos esos sitiadores cristianos, la muerte de Alfonso XI, el traslado del cadáver de Alfonso XI desde Gibraltar hasta Sevilla, las exequias del cadáver del rey en Sevilla antes de llevarlo definitivamente a la iglesia de San Hipólito de Córdoba, o incluso la terrible venganza que luego María, la reina la mujer, la legítima de Alfonso XI, tiene con Leonor de Guzmán, la amante de su marido, con quien pasó prácticamente toda su vida, ¿no? La represalia, los hechos históricos como la represalia de Pedro I, la batalla de Nájera, la batalla de Montiel o incluso la muerte de Pedro I. Bien, ¿cómo se enlazan estos dos estadios? Diríamos que la historia ficcional, la historia cervantina, por llamarlo de alguna forma, para entenderlo, y esa historia real que subyace a lo largo de toda la narración. Porque el que engarza perfectamente esos dos perfiles, esos dos estadios, es el personaje que funciona como protagonista y como narrador. En los primeros estadios, ese personaje está funcionando simplemente como un mero espectador. Es el espectador de la historia. Pero conforme va sucediendo, vamos leyendo y vamos adelantando, cada vez va a tener más protagonismo en diferentes episodios, hasta que termina actuando como protagonista de forma en algunos casos no intencionada, pero sí como protagonista de toda esa acción. Sabe Antonio también perfectamente cómo enganchar al lector dentro de ese juego de historia dentro de la historia. Y sabe engancharlo primero con una serie de relatos muy sumariales. Los relatos, todas esas historias son muy breves. No se asusten ustedes ante todo esto que he dicho, pero he dicho que el libro se lee muy bien. Esos relatos tan breves, muchos de ellos comienzan con un comienzo in media res, esto es con un comienzo, diríamos, con la acción ya prácticamente iniciada. Utiliza mucho también el recurso de los finales abiertos, en otros casos utiliza el de los finales climáticos, que te obligan literalmente a leer, y utiliza también mucho el recurso de las continuas prolesis narrativas. Eso es muy habitual dentro del género de la novela histórica, o sea, adelantar de alguna forma elementos positivos o negativos que van a suceder a continuación. También forma parte del relato español del siglo XVI. O sea, es muy habitual dentro de la novela post-cervantina esta utilización de la prolesis, de los adelantos de lo que va a suceder. Bien,
Desde el punto de vista de la perspectiva, se trata de un relato construido a partir de la primera persona narrativa. Es, por tanto, un autobiografismo ficcional que ya lo está utilizando Antonio pues, desde los tiempos de Juan Pedroche. Esa utilización de esa primera persona que es la que nos va a dar su punto de vista, su particular punto de vista. Ese narrador es Pedro Íñiguez, que luego aparece también como el hijo del Genovés y luego también aparece como Pedro de Villascusa. Aquí tenemos otro recurso muy literario que es la poligonomasia, o sea, que un mismo personaje aparece con 2 o 3 nombres diferentes. Eso de alguna forma implica al lector dentro del relato, debemos estar pendientes de identificar al personaje y de alguna forma lo que hace también el autor es señalar la evolución de ese personaje que comienza teniendo un apellido, el de Íñiguez, luego se le conoce con un apodo, como el hijo de Genovés, y termina siendo adoptado por una de las grandes familias nobles castellanas, como son los Villascusa. Es un narrador testigo, él lo ve todo, él está en una posición prácticamente de privilegio desde el principio de la novela, pero también conforme va adelantándose el relato, termina convirtiéndose en un narrador actante. O sea, no se conforma con ver pasar la historia, sino que termina, de alguna forma, haciendo la historia, formando parte de la historia. Narra una serie de hechos vividos, pero también toma partido, también emite juicios de valor. También emite juicios de valor sobre las acciones que realiza, censurables, la Iglesia Católica, el poder interesado de los nobles. Hay, terminando sus días prácticamente dentro de un contexto bélico, realiza interesantes alegatos contra la guerra y también reflexiones sociales y algunas de ellas muy interesantes, como esta que voy a leerles alguna que otra página, sobre la decadencia que de alguna forma empieza a barruntar sobre Algeciras. El que interviene en la toma, en la conquista de Algeciras, llega un momento, una vez que ya se ha producido el ingreso de las tropas castellanas, realiza la siguiente reflexión sobre el futuro de una ciudad que de alguna forma se está quedando desmantelada. Es una situación muy comprometida, intervino don Nuño. Algeciras está muy cerca de las ciudades dominadas por los reyes de Granada y Fez. Pueden volver a tomar la ciudad que tanto esfuerzo y sangre costó a la cristiandad. ¿Tendremos que volver a hacerle la guerra, don Nuño? Inquirí. No es probable que el rey intervenga, Pedro. La frontera está en calma y al parecer se cumplen las estipulaciones del Tratado de Algeciras. Pero si la ciudad está alborotada y no goza de tranquilidad, la gente honrada no irá a establecerse en ella, y sin hombres que la defiendan, tarde o temprano, los moros la atacarán y la guerra será inevitable. Estamos a un paso de 1569, imagino que en la siguiente novela Antonio nos adelantará algo de esto. Se ha quedado justo ahí y no sabemos qué va a pasar, bueno, sabemos lo que es una novela histórica, ¿no? Pero ya está señalando cuáles serán las causas de esa decadencia fulminante de la ciudad. También realiza, toma partido por los personajes. El protagonista, que se caracteriza siempre por su fidelidad, él es fiel a su señor, aunque su señor sea el rey don Pedro. Yo voy a decir las simpatías hacia Pedro I por parte de Antonio, pero bueno, a pesar de incluso en los momentos más en que Pedro I pues, realiza toda una sarta de venganza y tal, incluso ese protagonista que tiene que ser fiel a su señor, de alguna forma realiza una visión crítica de ese señor.
mi modesto entender, y a pesar de que fui y sigo siendo leal y ferviente defensor de la causa legítima del rey don Pedro, he de reconocer que aquellas muertes indiscriminadas, sin juicios previos ni garantías procesales, no hicieron más que hundir a la dinastía de la Casa de Borgoña en un abismo sin salida posible. Bien, el narrador continuamente, por tanto, realiza reflexiones morales. Esas reflexiones morales, la moral, ya saben ustedes que se reduce siempre a una dicotomía maniquea de el bien y el mal. Y aquí me viene a la cabeza una reflexión de Goethe, que venía a decir que los pecados son los que escriben la historia y el bien pasa por la historia de forma silenciosa. Casi todos los personajes que de alguna forma intervienen han pecado. Evidentemente, desde vamos a hablar de personajes históricos, desde Alfonso X, con el concubinato, evidentemente, más Pedro I, con todas las venganzas a posteriori que realiza. Pero incluso el protagonista, que es un hombre, vamos a llamarle un hombre bueno, que es un hombre que se mueve por una serie de ideales, que es un hombre fiel, también se deja llevar por determinadas tentaciones. O sea, esa primera parte que les hablé de todas esas aventuras que hay, todas esas historias que hay, todas son consecuencias de su afán por ganar dinero rápido, que haciendo una expedición a África y de alguna forma pues intentar ser de los primeros en circunvalar África para poder conseguir un buen capital. Ese intento por enriquecerse de alguna forma es el que terminará causando todas las penas y todas las consecuencias negativas que vendrán a posteriori. Por tanto, ese concepto de que la historia está empujada de alguna forma por lo negativo está también presente en la obra. Bien, los personajes son los que marcan y los que deciden la escritura de la historia. Es una novela, con un corpus de personajes amplísimo. O sea, es una novela donde, por un lado, vamos a tener una serie de personajes ficticios, entre ellos estamos el protagonista, y todos aquellos con los que se relaciona de forma personal, de forma más directa. Pero luego hay una serie de personajes históricos totalmente documentables, ¿no? Desde Alfonso XI, bueno, todas las actas de tutores que tiene, el infante Juan Manuel y demás, su casamiento con la reina, con María de Portugal, que también es otro personaje importante dentro del relato, sus relaciones con doña Leonor de Guzmán, los hijos que tiene con doña Leonor de Guzmán, sobre todo Enrique y Fadrique. Enrique será, como sabéis, luego fundador de la Casa de Trastámara, y también tendrá pues, partida en la tercera entrega, me figuro, ¿no? Y demás, aunque no te veía muy de Trastámara. Ahora os comentaré algo, ya que me estás picando, tendré que explicar un poquito de la tercera novela, entrega, que también tiene que ver con el final de esta. Y, o sea, hay una serie de personajes reales totalmente incuestionables, ¿no? O, digo yo, bueno, Blanca de Borbón, que fue la mujer de Pedro I, su amante María Padilla, porque son dos reyes con unos paralelismos tremendos, ¿no? Con muchos elementos en común, ¿no? O el personaje con Alfonso de Albuquerque. O sea, el problema y el atractivo es cuando encontramos una serie de personajes que no sabemos si son reales o son ficticios. Ya pensamos, ¿este personaje existió o se lo está inventando? Porque las circunstancias y los hechos son históricos, pero los que protagonizan, los elementos que protagonizan la intrahistoria de cada uno, evidentemente, ahí ya empieza lo que es la ficción literaria. Y ahí es uno de los mayores atractivos del relato. Ese juego, esa ceremonia de confusiones, ese juego de velos de determinados personajes que no sabemos exactamente si está jugando con nosotros, los está recreando o los está reinventando. Bien, por tanto, es una serie de personajes muy poliédricos,
que la suma de todos ellos nos dan una visión de lo más atrayente de la sociedad castellana del siglo XIV. Bueno, para ir rapidito ya, el tiempo, el tratamiento del tiempo, como en toda novela histórica, debe ser un tratamiento lineal. Juega con ese inicio circular de comenzar con una analepsis, o sea, empezar con el relato del protagonista ya anciano que empieza a recordar todos los hechos que le han sucedido a lo largo de la historia, pero una vez que empieza a recordar, la linealidad es la tónica que es la que debe tener que suele tener cualquier hecho histórico. Lo interesante es la época narrada de un atractivo verdaderamente subyugante. Los espacios, que es el otro componente narrativo importante, son localizaciones perfectamente delimitadas. Aquí no hay ningún tipo de concesión a lo imaginario. Los espacios son totalmente reales y absolutamente documentados. Las descripciones son perfectamente detalladas y son del profesor de historia, en este caso también de geografía, que nos está señalando cómo son todos los detalles que conforman cada uno de esos espacios. Espacios como Palma de Mallorca, espacios, vamos a llamarles foráneos, ¿no? Como Palma de Mallorca, o las escalas que hay en esos viajes a África, como Salé o Ulja, que está justo enfrente de... No, ahí donde estaban los alfareros y demás, la tienda de alfarería y tal. Espacios del Reino de Castilla, como el Castillo de Toro, de Talavera, los castillos de Extremadura, de la franja de la playa de Portugal, Burgos, los puertos del norte de Castilla y sobre todo espacios ambientados y localizados en Andalucía. Espacios como el Castillo de Cubín, el Alcalá de Ensayo, Alcalá de la Real, la Sierra de Sevilla. Hoy, sobre todo, los dos espacios mejor tratados son la ciudad de Sevilla y donde están. De Sevilla realiza una descripción maravillosa de esa ciudad que tenía la potencialidad de ser la capital del mundo que 100 años después terminó siendo. Esa Sevilla del siglo XIV, con las atarazanas en el Arenal, con el Alcázar, las juderías, las huertas de la Garafe, los prostíbulos, las casas-palacios. Es una Sevilla que prácticamente no existe. O sea, la Sevilla que ha llegado hasta nosotros es una Sevilla claramente barroca y renacentista. Hay muy pocos restos de esta Sevilla gótica, de esta Sevilla, vamos a llamarla alfonsí, aparte del Alcázar y pocos espacios más. Por tanto, resulta interesante la descripción de las grandes casas-palacios sevillanas del siglo XIV, muy distintas a las casas-palacios, a la imagen de casas-palacios sevillanas que tenemos ahora mismo todos nosotros en el subconsciente. No me resisto a leerles una descripción de cómo eran esas casas-palacios de la época de Alfonso XI. La casa de mi padre se hallaba situada en la calle Nueva, a la espalda de la lonja de los placentines y de la iglesia mayor de Santa María, mezquita mayor en tiempo de los moros. Era una casona grande y ostentosa, mezcla del estilo moderno que llega de Italia y de las maneras de construir de Sevilla, heredadas de los antiguos habitantes de Andalucía, con una fachada de piedra arenisca, una puerta rematada por un arco apuntado en su centro y sendos ventanales reforzados con esbeltos baquetones y compleja acería. Disponía de 2 plantas, una especie de logia en el segundo piso que miraba a la calle y un gran patio cuadrado en la parte trasera donde se localizaban en uno de los laterales el almacén y las cuadras, en el otro la bodega con las botas de vino, los sacos de trigo y cebada y las chacinas colgadas del techo, y en el tercero una crujía de un solo suelo con la vivienda de los criados, en una de las cuales moraba yo con mi madre y mi abuelo Mateo. Y el otro espacio perfectamente descrito en el relato es el espacio que vivimos, el espacio que habitamos. Esa zona de frontera, para mí también tremendamente atrayente, que iba desde Jerez hasta la bahía de Algeciras.
Ese territorio prácticamente, con tres grandes ciudades en los extremos, Jerez por un lado, que era Jerez, Medina Sidonia, era una ciudad cristiana, y Tarifa pasó de mano rápidamente, y Algeciras, que era la gran ciudad musulmana. Y ese territorio intermedio que está ahí era el territorio de las cabalgadas, de las racias, de los asaltos, ese territorio de frontera está perfectamente descrito en la novela, y sobre todo está perfectamente descrita la ciudad de Algeciras en aquellos tiempos. Voy a leerles también, ya casi acabo, cómo describe, cómo realiza esa visión de la ciudad el protagonista cuando llega al sitio, llega al asedio de Algeciras y se encuentra con... La verdad que Algeciras debía impresionar a Alfonso XI en las crónicas cuando llega. Lo primero que le llama la atención de vegetales, del fondeadero de vegetales, es el tamaño de la ciudad y sus fortificaciones. Realmente todavía hoy el emplazamiento geográfico de Algeciras, de cualquier ciudad de la bahía, ya nos impresiona directamente, ¿no? Pero debía ser especialmente impresionante. Estaba atardeciendo. El sol se acercaba, en su ocaso, a las montañas que rodeaban la ciudad por el oeste, y la luz rojiza que desprendía el astro proporcionaba un resplandor dorado y casi metálico a las ocres murallas de tierra batida que rodeaban por aquel lugar Algeciras. Observa las poderosas murallas que defienden la ciudad por todos sus flancos, manifestó con admiración don Fernando, al tiempo que señalaba con su dedo índice el recinto defensivo de la extensa urbe. Toda ella está rodeada de una cava ancha y profunda que impedirá cualquier intento de asalto, mi buen escudero, menos por el lado del mar, donde el acantilado hace un infranqueable foso natural. Si don Alfonso quiere apoderarse de Algeciras, no será por asalto, amigo mío, sino por desabastecimiento y por hambre. El sol se estaba ocultando tras la sierra cuando arribamos a un acantilado situado frente a la isla Verde, a cuyos pies se hallaban fondeadas las galeras y naves de la Mezquita y Bocanegra. Estando allí sobre nuestros caballos, observando desde lo alto del farallón el flanco de la muralla que iba a morir en la misma orilla del mar, don Fernando señaló un gran vano que se abría en el muro por el que penetraban las olas. Esa es la que llaman la puerta del mar, Pedro, pero no es una puerta como las otras del recinto, sino un gran vano que da a la playa por la que entran las embarcaciones del puerto interior que posee Algeciras. Detrás de ese ingreso, en la zona intramuro, están situadas las atarazanas, donde se reparan y guardan durante el invierno las galeras y otros navíos de guerra. Bien, y ya casi acabo. Como ven, el estilo es muy cuidado, el estilo es de una necesidad de utilizar el descriptivismo de forma casi didáctica, utilizar metáforas y sobre todo una tremenda documentación, que yo creo que a Antonio no hace falta documentarse porque está ya más que documentado. O sea, él conoce perfectamente todo lo que está describiendo y lo que hace aquí es simplemente, de alguna forma, regalarnos todos esos conocimientos que él tiene en forma de literatura. El léxico de la mar, la primera parte que os digo que es muy de aventuras marinas, ¿no? En esos barcos y en esas cocas y tal, ¿no? Pues el léxico de la mar está perfectamente dominado. Cuando pasa esa temporada en esa población frente a Salé, donde él es alfarero, pues el léxico de la alfarería y demás, ¿no? Ahora Rosabel hablaba de una tinaja vidriada que había en el castillo de Cortegana, ¿no? Pues leyendo esto, pues que estamos haciendo cerámica prácticamente vidriada, estamos viendo cómo se ejecutaban este tipo de productos, ¿no? Hay un pozo cultural tremendo que no se hace ostentoso, sino que se ofrece por la naturalidad del que lo controla, del que lo conoce y no tiene por qué demostrar absolutamente nada. Y sobre todo, y ya se acabó con esto, existe el valor metaliterario de la escritura. Este valor es muy característico de la narrativa del siglo XVI.
El protagonista, que es el narrador, de alguna forma intenta señalar cuál es el valor último del texto. Y el valor último del texto es el siguiente. Con verdad y sin ocultar ningún suceso, ni lance, ni episodio relevante, he hecho relación cierta de mi azarosa vida y de la vida de aquellos que me acompañaron en el proceloso transitar por este aciago mundo. Todo lo he dejado por escrito en este libro, que está en su acabamiento, en el que se contiene la convulsa historia de Pedro Íñiguez, o Pedro el hijo del Genovés, y por un lance de la fortuna de don Pedro de Villascusa, caballero de la banda y oficial de la Casa del Rey de Castilla. Luego, el libro, la literatura, en último extremo, es un testimonio. Es un testimonio de historia, es un testimonio de experiencia y tiene una justificación ética y moral. Por tanto, el libro tiene para mí dos tremendos valores. Primero, que nos permite conocer la historia a partir de la ficción. Y el segundo, yo creo que es más importante, yo hacía años que decía un libro como este era necesario que se escribiera. O sea, en una zona como la que vivimos, en un sitio donde la historia con mayúscula ha pasado tantas veces por encima nuestra, o sea, es tremendamente reconfortante que historiadores como Antonio Torremocha se animen a escribir una serie de libros inspirados en esa historia, no para reescribir la historia, sino para hacernos un regalo, el regalo de este libro que tienen ustedes hoy y delante de ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades, amigos, personas que yo sé que siguen mi trabajo a través de la prensa y mis libros sobre esto de Algeciras y que ahora están aquí acompañándome. En primer lugar, agradecer a mi profesor y buen amigo José Juan Iborra, porque lo puse en un compromiso, por eso me reía al principio cuando hablaba, porque le di la novela para que la preparara en esta presentación hace una semana. Por lo tanto, ha estado el hombre que trabajando muy fuerte para poder ofrecernos esta magnífica presentación que nos ha hecho. Yo le agradezco su esfuerzo y como se ofreció, aunque no había tiempo, para hacer de presentador en el día de hoy. Bien, hay varias cosas que yo quiero, no voy a decir nada del interior de la historia, porque creo que ya nos la ha dicho con gran profundidad. Pero hay varios aspectos que sí quiero anotar. En primer lugar, que esto forma parte de una trilogía que ya está escrita. La primera era La Cruz de Belisario, que salió en marzo del año pasado, en un momento bastante malo, pues fue el momento en que empezó la epidemia. Esta es la segunda novela, La venganza del rey bastardo. Claro, el rey bastardo se supone que es Enrique II, que era hijo bastardo del rey Alfonso XI, ¿verdad? Y la tercera, La cautiva de Alhambra, de la que yo estoy más enamorado, porque mientras que estas dos están realizadas en un argumento basado en la Castilla y en el campo de Gibraltar y el estrecho de la primera mitad del siglo XIV, La cautiva de la Alhambra se desarrolla en la Granada nazarí, en la Granada de Muhammad V, en la segunda mitad del siglo XIV, y también con un personaje ficticio y también real. Uno ficticio es esa cautiva, esa niña cautiva que será el eje de la novela próxima, que verá la luz posiblemente después del verano o cerca de Navidad, para poder vender. Una cosa que sí, en parte continúa un poco, como ha dicho el profesor, esta segunda novela histórica de la trilogía,
porque aquí se queda el documentado en el que el personaje dice hay que ver Algeciras, que es maravillosa, pero que está desabastecida y que en cualquier momento los moros pueden venir a ocuparla, y ahí se queda. Bien, en la caudilla de la Alhambra, el personaje tiene que viajar a Algeciras cuando Muhammad V la ha destruido. Y él viene mandado por los ulemas de Granada a hacer que las iglesias que Alfonso XI había creado, la Catedral de La Palma, el convento mercedario, el convento de Trinitario, que existieron, había que quitarle todos los elementos cristianos. Y esto me viene de Granada para, con una cuadrilla de alfareros, de albañiles y tal, para quitar las imágenes cristianas y quitar las campanas y colocar los almudes de las torres para que el muezzin pueda llegar. Esa parte es muy interesante. La verdad es que esa novela he disfrutado más que con esta, porque recrear la Granada del siglo XIV, eso es un encanto para cualquier historiador, ¿eh? Bien, pero como hoy estamos en esta novela, tengo que hacer publicidad de ella y no de la siguiente. Bien, una cosa que decía también el compañero, el profesor, era que hay una gran cantidad de personajes y a veces es difícil separar, dilucidar cuáles son ficticios y cuáles son reales. Bien, para eso, no lo ha dicho él, pero lo digo yo, al final de la novela hay un glosario con algo así como 25 o 30 términos de personajes con sus historias. Ahí no aparecen los ficticios, lógicamente, son los reales. Luego, cualquier lector, cuando encuentra un personaje que no lo conoce, se va al glosario y ahí te aparece, pues, escribió Bocanegra, almirante de la flota castellana, y te va explicando quién es ese personaje. Otra cosa que es interesante que veamos, cómo es que doy tanta importancia en mis novelas históricas a nuestra tierra, a Tarifa, al Estrecho, a Ceuta y el Sultanato de Fez, a Algeciras. Tengamos en cuenta que desde 1275, que aparece la invasión de los meriníes a nuestra tierra, a Andalucía, y empezando por Tarifa y Algeciras, hasta que Alfonso XI conquista Algeciras en 1344, es una etapa que se viene a llamar la Batalla del Estrecho. Y es que aquí se concentra la historia de Europa. La historia de Europa se concentra en nuestra tierra, en esa pugna entre la cristiandad y el islam por controlar el Estrecho. Y no solamente desde el punto de vista militar, sino también comercial. ¿Quiénes intervienen en esta gran batalla en torno a Algeciras, a Tarifa, la batalla del Salado, el cerco de Algeciras, el cerco de Gibraltar? Pues intervienen Castilla, el Sultanato de Fez, el Sultanato de Granada, y también los genoveses y los aragoneses y los portugueses, porque estos tres no tienen intereses militares y territoriales, pero sí comerciales. Ellos quieren dominar el Estrecho para facilitar el gran comercio mediterráneo que estaba cortado por el Islam, para poder ir con sus carracas y sus naos, poder comerciar a través del Estrecho con Portugal, con Flandes y con el Mar del Norte. Luego, están dilucidando en la primera mitad del siglo XIV, aquí en nuestra comarca, en nuestra tierra, en nuestro Estrecho, el futuro de Europa. Y por tanto, no tengo más remedio que cuando hago mi novela del siglo XIV, y hablo de Alfonso XI y de los tutores, de María, la abuela de Alfonso XI, que era también de mucha importancia. Y tengo más remedio que dedicar varios capítulos a lo que ocurre en el Valle del Salado, las batallas navales en la bahía de Algeciras, el ataque a Gibraltar, y
y el gran cerco de Algeciras. Tenéis en cuenta que, aunque por desgracia, al no ser Algeciras capital de provincia, si Algeciras hubiera sido capital de provincia desde el siglo XIX, cuando Burgos hace las provincias, os aseguro que el cerco de Algeciras sería uno de los hechos tan famosos como la conquista de Sevilla o de Córdoba. En cambio, ha pasado muy desapercibida. Y en cambio, fue un acontecimiento de importancia capital, el principal acontecimiento del reinado de Alfonso XI y uno de los más importantes del siglo XIV. Por eso, me gusta y lo hago, como conozco profundamente la historia medieval de nuestra zona, procuro verter todo ese conocimiento a nivel narrativo en mi novela. Y por eso encontrarán muchos capítulos dedicados a nuestra zona. También quiero deciros que la novela histórica, el año que viene hemos quedado que voy a dar una conferencia inaugural en la próxima feria del libro sobre un tema importante que es la novela histórica. Y voy a hablar de ella, y como hoy día la novela histórica española, escrita en español, es lo más importante de la literatura europea. Y voy a citar, cuando lo diré en la conferencia, los cientos, todos no, pero muchos de ellos, de autores actuales: Pepe Calvo Pollato, Jesús Maeso, Trajano y Posteguillo, y otros centenar. Hoy día los mejores narradores de novela histórica de Europa están en España. Conocidos por, hombre, si mirar la fuente anglosajona, no, seguro, pero como tenemos que mirar la fuente nuestra hispánica, pues sí que son así. Muy bien, pero decía que para que una novela histórica sea de verdad novela histórica y no novela de fantasía, que a veces ocurre, os voy a comentar antes de decir por qué tiene que ser así la novela histórica. Porque todas las circunstancias que rodean al argumento principal, todos esos aspectos colaterales, tienen que estar muy bien estudiados y totalmente veraces de la época que se trata. Por ejemplo, yo en mi novela, verán ustedes que hablamos de las armas están perfectamente estudiadas cómo eran las armas en ese momento. La gastronomía, hay que analizar la gastronomía de la época para poder introducirla dentro de la novela. Las vestiduras, los nombres de las ropas que llevan los personajes. El paisaje, cuando baja este señor de Tarifa que tira con Alfonso XI, no puede decir que pasa por un bosque de olivos, sino de chaparro, el cornoque y el quejigo. Es decir, hay que conocer muy bien el paisaje, o la orografía. Si son montañas, ¿dónde está la montaña? Antes decía, el sol sale por la montaña detrás de Algeciras, claro, porque hoy está allí. Lo que hay que no podemos inventarnos la orografía del paisaje. Y os cuento una anécdota que hace unos años, bueno, la verdad es que hoy día hay novelistas anglosajones que son bestsellers y que, a mi entender, son bastante malos novelistas históricos. A uno de ellos es bastante fácil. Hombre, no quiero, a veces cuando los leo y me cita el médico de Noah Gordon, que lo acabo de leer hace poco tiempo, y me ha decepcionado, pero no quiero culparlo a él de que es un mal novelista histórico, sino que ha tenido la desgracia de que la traductora al español era una indocumentada y ha perjudicado la novela. Eso ocurre muchas veces con las novelas no escritas en español. Pero aunque sean escritas en español, hay a veces incongruencia que un novelista de novela histórica no puede permitirse. Os cuento una anécdota. Un novelista muy famoso andaluz, que hace unos años leí, y que contaba la historia de los musulmanes que una vez Granada, tomada por los reyes católicos en 1492, muchos de ellos prefirieron quedarse y otros abandonaron Granada para pasar
a través de Marbella a Reino de Fez y buscar ahí su vida futura como morisco, ¿no? Bien, pues este hombre de su novela decía lo siguiente: los moros que salieron de Granada tal y tal atravesaron un bosque de eucaliptos antes de llegar a la costa. Hombre, por favor, el eucalipto es un árbol alóctono que llega a Europa a finales del siglo XVIII de Australia. Ese señor, ese novelista famoso, debe tener mucho cuidado cuando escribe novela histórica, porque si tú ves ese error, dices, bueno, pues puede haber otro mucho más dentro de la novela. Luego, un novelista, un historiador que hace novela histórica, tiene que tener mucho cuidado con los elementos circunstanciales que acompañan al texto y a los personajes. Eso es muy importante. Yo en eso creo que lo cuido bastante. Y si alguien quiere preguntar algo, porque yo creo que ya con lo que mi compañero y gran profesor ha dicho, no voy a entrar en el contenido porque, como él ha dicho, es un libro también de aventura, es una novela de aventura, donde en cada capítulo se introducen historias, pero muchas de ellas historias reales que la gente puede parecer que sean ficticias. Por ejemplo, el portulano de Lanzarote, que la gente no sabe que la isla de Lanzarote se llama así por ese señor, por un genovés que se llamó Lancelot, y que quería buscar una ruta para ir a las Indias por el sur de África, que no lo consiguió. Después los portugueses lo consiguieron, pero el pobre hombre se quedó a mitad de camino, pero su nombre quedó en la isla de Lanzarote. Bueno, pues ese portulano, aunque es irreal, pero el personaje sí existió. Entonces, verán ustedes qué ocurre, que yo les recomiendo que miren el glosario, porque hay personajes como Lanzarote, oye, esto de belleza existió de verdad, pues vete al glosario y se enterará. Si no está en el glosario, es que es ficción. De verdad que hay bastantes aventuras dentro de... Y también hay parte de mi vivencia como director del Museo de Algeciras. Por ejemplo, bien, como ha dicho José Juan, estos protagonistas es cautivado por los piratas de Salé, musulmanes, vendido en el mercado de esclavos, lo compra un judío, un judío que era alfarero, y lo lleva a la alfarería de aprendiz, y allí está 8 años trabajando de alfarero hasta que llega a ser casi maestro, ¿verdad? Y yo ahí todo cómo fabrica una tinaja estampillada, siguiendo el esquema de la que tenemos aquí en el museo, que sabemos cómo se hizo. Pues este hombre la va a fabricar también en Urja. Y también hay algunos elementos que en mi anterior novela, El acuerdo necesario, es muy aséptica en lo sexual, ¿verdad? No hay una pareja de mujeres, nada. En cambio, en este señor, pues lógico, va a tener algunas cosas aventurillas, ¿verdad? Va a tener una iniciación en un prostíbulo de Sevilla con 16 años, pero de verdad, cuando se enamora de verdad, es cuando está de cautivo en la alfarería y se enamora de una hija del alfarero que se llama Laila, con 16 años. Y esta muchacha se enamora de él brutalmente, dispuesta a abandonar el Islam, con tal de que, claro, él era un esclavo, lo podía. Bueno, pues llega un momento que el aroma magnífico junto al río Abu Regrete, allí los dos oyendo la agüita, terminan haciendo el amor, y claro, ¿qué ocurre? Que deflorar a una virgen musulmana es muy grave, y esto le va a cocinar un castigo de galeras. Bueno, esa es otra aventura que, bueno, es 100 aventuras dentro de la novela, y que yo creo que a los lectores eso les va a agradar, porque va a haber una gran variedad de aventuras dentro de una argumentación, un argumento perfectamente histórico sobre cómo era Castilla, el reino de Fez, la Granada de Nazarí, en el siglo XIV. De manera que yo espero que lo lean con agrado y que le hagan, quien lo lea y a través de mi Facebook me haga un comentario. Antonio, me ha gustado, o hay una parte que debería haber cambiado. Pues espero que
sea agradable para mis lectores y muchas gracias por atenderme.